tal? Mi nombre es Erika Marlene Cepeda García, jueza noveno de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Agradezco la invitación por parte del magistrado presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para emitir mi comentario respecto del cortometraje BREF. Dentro del Día Internacional de la Mujer, reconocido por la ONU oficialmente en marzo de 1957, es un movimiento que sabemos nace de una lucha que ha venido desde ya varias generaciones y que hoy toma fuerza nuevamente, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, para nunca más volver a ceder. Un movimiento que busca no solo respeto, sino equidad y un futuro igualitario. Una lucha que es por todas, por las que empezaron, por las que ya no están y por las generaciones que nos preceden. Porque las niñas de hoy y de mañana merecen vivir en un mundo de oportunidades donde sean libres de elegir sobre su vida y su cuerpo. Un mundo en el que ser mujer no sea un obstáculo para la felicidad y el desarrollo. Hoy en día exigimos dejar de ser catalogadas como el sexo débil, porque ha quedado demostrado que somos mujeres que luchamos, emprendedoras, capaces, empoderadas e independientes. Exigimos dejar de ser víctimas de prácticas y pensamientos que vulneran nuestra dignidad humana. Exigimos también dejar de ser condicionadas para obtener un valor ante la sociedad. Exigimos de igual forma dejar de ser violentadas y poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro bienestar. Un claro ejemplo de la violencia que viven hoy en día miles de mujeres se encuentra plasmado en el cortometraje titulado BREF, publicado en el año 2013. Este cortometraje se encarga de exponer la dolorosa realidad detrás de prácticas culturales, de las cuales en este caso las mujeres africanas son víctimas de la mutilación genital. El cortometraje en cuestión permite hacer una pregunta clave. ¿Hasta qué punto se debe tolerar la diversidad cultural? La diversidad cultural debe tener límites, límites basados en la protección de los derechos humanos. Cualquier práctica cultural que vulnere la integridad física y la dignidad humana no debe ser protegida. Cualquier práctica que condicione la capacidad o valor de un ser humano, en este caso de la mujer, debe ser eliminada por completo. Nada que ponga en riesgo o condicione el valor de la mujer ante la sociedad debe tomarse como cultura. Se debe exigir la ponderación del derecho humano de la mujer, basado en la libertad a la sexualidad, pero sobre todo, se debe reforzar el derecho a una vida digna, a decidir sobre nuestro cuerpo, a respetar el derecho a la salud, a su dignidad humana, a ser educada en igualdad de condiciones que el hombre. BREF exhibe la dolorosa realidad de vivir y nacer en un mundo en el que por el simple hecho de ser mujer, naces condicionada a cumplir con ciertas expectativas que limitan la personalidad y por ende la libertad. Esta cinta relata cómo las mujeres a lo largo de los años han sido codificadas al grado de sufrir consecuencias irreparables en su salud y lo principal es su dignidad humana. Destapa la necesidad de eliminar prácticas que condicionan la capacidad o el valor de toda mujer. Y lo duro que es para muchas mujeres en la religión musulmana ser mujer. En un mundo regido por un sistema patriarcal que va de la mano de la ignorancia, la cual obliga a someterse a prácticas, ideas, pensamientos que vulneran la dignidad humana. Así como también exhibe cómo en la actualidad, a pesar de la vasta información que existe al respecto, hay mujeres que, regidas por la ignorancia, continúan tomando decisiones basadas en la satisfacción de terceros por miedo a la burla, sintiendo culpabilidad para el caso de no realizar las prácticas que les impone su religión.
Vivir en un mundo regido por un sistema patriarcal es equivalente a no tener decisión sobre tu vida o tu cuerpo. Es ser víctima de prácticas de dominación. Sin embargo, ser mujer en un mundo con igualdad, con perspectiva de género, con valores, significa que somos importantes y debemos ser respetadas. Un mundo en el que las mujeres no podemos decidir es un mundo egoísta e ignorante. El feminismo debe ser un movimiento basado en la igualdad y el respeto, que debe llegar a todas partes del mundo. Debe ser de todas, por todas y para todas. Ninguna práctica que comprometa la dignidad humana debe ser tolerada. Solamente lograremos un mundo basado en equidad cuando éste no se construya sobre la ignorancia, prácticas de dominación y privilegios de terceras personas. El mundo en el que anhelamos vivir debe construirse sobre igualdad, respeto, libertad y equidad. Puedo decir que el verdadero reto que enfrentamos como sociedad actualmente se encuentra en derrumbar las prácticas y pensamientos patriarcales que nos rigen desde hace tiempo. Es vivir como mujeres libres sin condiciones de género, sin la exigencia al cumplimiento de expectativas que nos condicionan y nos codifican. Merecemos el acceso y protección a nuestros derechos humanos, a la salud, a la integridad humana, a la sexualidad, a decidir sobre nuestro cuerpo. Es una lucha que debe subsistir en pro de la dignificación de las niñas y mujeres. No es cuestión de términos importados ni de movimientos radicales. Es cuestión de vivir con libertad y con igualdad. Claro ejemplo de esto, una mujer empoderada. Tenemos a Malala, Premio Nobel de la Paz en 2014, activista pakistaní, quien ha dejado establecido que dentro de su religión musulmana ha alzado la voz para que estas prácticas de ablación genital femenina cesen en niñas y adolescentes, por poner en riesgo su integridad, su vida, su derecho a decidir qué es lo mejor para ellas. Y como cierre puedo señalar esta frase de Malala que dice: muchas mujeres ni siquiera saben que merecen igualdad, pero la educación puede cambiar esa mentalidad. Muchas gracias. Buenos días, me siento muy agradecida al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado y doctor Rafael Guerra Álvarez, así como de la maestra María Elena Lugo del Castillo, que es la directora actualmente del área de Derechos Humanos del Tribunal y ambos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Por lo siguiente, esta invitación se me hizo con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, que es considerado como el Día Internacional de la Mujer. Y en este sentido nos permitieron hacer un comentario respecto a un cortometraje que fue realizado por una investigadora italiana de nombre Cristina Pitogli, que habla sobre la mutilación de los órganos femeninos. En este sentido, es muy importante que en ese cortometraje se escucha los testimonios de algunas mujeres, de diversas mujeres que fueron expuestas a esa mutilación y donde narran el horror y el dolor que vivieron cuando fueron sometidas a eso, porque es una práctica que desafortunadamente tiene mucho tiempo de hacerse. Entre 100 y 130 millones de mujeres han pasado por ese procedimiento, principalmente en 28 países de África, de la parte del norte y del centro de África, así como también de Asia Meridional y Oriente. También se considera que en algunos países de Estados Unidos y del norte de América, y entre ellos también Australia, algunos migrantes que han ido a esos lugares también hacen esas prácticas. Y
unas etnias de la parte central de Centroamérica como Colombia también desafortunadamente han realizado ese tipo de vejaciones hacia la mujer. En estos tiempos es increíble pensar que esto pasa, pero sigue sucediendo y ellos le atribuyen a diferentes causas, como podrían ser cuestiones de índoles de creencias, culturales, tradiciones y sobre todo un factor de aceptación social, porque consideran que si no lo hacen no son aceptados socialmente. Otro es el factor religioso, otro iniciaciones como de pasar de niña a mujer. Y la última, y también que se me hace de verdad una cuestión machista, es que la mujer sería fiel si sufre este procedimiento porque consideran que no andaría con otros hombres más que con una sola pareja. Lo cual ahí mismo también en ese cortometraje hay 2 hombres que se expresan al respecto y uno considera que sí se deben de seguir haciendo porque si sus ancestros lo hicieron fue porque tenían causa para hacerlo y lo pensaron antes de implementarlo. Y el otro dice que no porque considera que incluso ha conocido mujeres que han sufrido ese procedimiento, que no han sido infieles y mujeres que sin sufrirlo han sido fieles. Entonces él considera que no es un factor determinante. De ahí la importancia de que tanto la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, como la UNICEF, que es la Organización de Naciones para la Infancia, también defiendan que se violan los derechos humanos fundamentales, como vendría siendo el de la salud, toda vez que en el último informe que hizo el de la UNICEF, dijo que el secretario general hizo una guía donde consideró que se denominada para el milenio, que consideró que si los estados y los ciudadanos no son respetados en sus derechos fundamentales, se consideran que son más expuestos a sufrir cuestiones de conflicto, injusticia y pobreza. Obviamente este tipo de prácticas se oponen al derecho básico de la integridad del propio cuerpo, porque se le agrede al cuerpo. Pero lo más importante es que también en este cortometraje las mujeres narran las diferentes problemáticas que suceden con este tipo de prácticas, que además las dejan marcadas para toda su vida, porque sufren desde dolor indescriptible como hasta la muerte, porque vienen hemorragias o infecciones severas, y también dolor por la cicatrización al tener relaciones sexuales con su pareja o incluso en los partos. Entonces, de ahí la violación tremenda, como dijimos, a la salud, al derecho a la salud, a la vida, que es el derecho de los más importantes, y también que se ha conocido que en los últimos 10 años se ha incrementado esta práctica, pero hecha por médicos, por enfermeras y parteras que consideran que para que sea más seguro, pero esto es inaceptable, o sea, no justifica que se sigan haciendo. Además, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y la UNICEF, ambos han considerado esto como algo que se debe de evitar a través de los medios de comunicación, últimamente las redes sociales, que pueden impactar en el sentido de concientizar a los diferentes grupos de indígenas para que se les haga conciencia de lo perjudicial que puede resultar esto para la salud y para las mujeres, además también de que es una forma de maltrato y viola también el derecho a vivir una vida libre de violencia tanto física como emocional y psicológica, lo cual implica este tipo de prácticas, y que también los prohíben las convenciones tanto de los derechos del niño como el convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, que es conocido como la CEDAW, y que son por ser una actitud discriminatoria, además que viola el derecho a la igualdad de oportunidades en la vida que tiene un hombre y una mujer. Lo más importante, creo que es muy rescatable también, es que la UNICEF ha considerado que se deben de hacer para las autoridades, para los practicantes de la salud y para los educadores, el sistema educativo, que se implementen políticas que eviten este tipo de prácticas para que los niños también se les difundan en la educación, conocer sus derechos y por lo tanto defenderlos. Agradezco mucho esta invitación. Gracias. Hola, gusto en saludarles.
Soy la maestra Reina Concepción Mince Serrano, titular del Juzgado 39 de lo Familiar de la Ciudad de México. Agradezco la invitación al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a nuestra directora ejecutiva de Derechos Humanos, Elena Lugo del Castillo. El día de hoy haré unos comentarios al cortometraje BREF, mismo que es reproducido dentro de este ciclo de conferencias del Día Internacional de la Mujer. Este cortometraje habla de la ablación o de la mutilación genital femenina. Hablar de estas es, por desfortuna, referirnos a una violación de derechos humanos perpetrada en contra de las niñas y de las adolescentes que se lleva a cabo en África, Asia, Medio Oriente y también en América Latina. Países como Irak, Liberia, Nigeria, Somalia, incluso Colombia, país sudamericano, en el pueblo indígena de Emberá. La mutilación no obedece a una cuestión religiosa. A mi consideración, obedece a usos y costumbres de los pueblos, a un arraigo cultural que genera una violación injustificable a derechos humanos. Etnias o pueblos en donde se tiene la creencia de que a través de la mutilación se preserva el falso orgullo y honor de la familia. Se purifica a las niñas para preservar su virginidad hasta el matrimonio. Y lo más lamentable es que son las propias abuelas y madres quienes mantienen viva esta indignante práctica. El procedimiento de mutilación genital se realiza desde meses de edad hasta la adolescencia, a la llegada de la primera menstruación. ¿Qué pasa entonces con los derechos de esas niñas, de esas adolescentes, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece claramente en el artículo 1 el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, en dignidad y en derechos de todos los seres humanos? Y además, en su artículo 2, establece que ello es sin distinción de sexo, agregando en su artículo 7 el derecho de igual protección en la ley. Entonces, ¿qué se ha hecho? Porque hoy en día la mutilación genital existe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, dispone el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica y moral, y establece también el derecho de todo niño a las medidas de protección que por su condición requiere de su familia, de la sociedad y del Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño claramente prevé en el artículo 2 que los Estados parte tienen que adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que niñas y niños se vean protegidos en contra de toda forma de discriminación o castigo, entre otras causas, por las creencias de sus padres. El artículo 24 preceptúa el derecho de niños y niñas al disfrute del nivel más alto de salud y el artículo 39 de este instrumento internacional es claro al señalar como obligación de los Estados parte adoptar las medidas para la recuperación física y psicológica de una niña o niño víctima de trato cruel, inhumano o degradante. También contamos con la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual es clara al establecer que la expresión discriminación contra la mujer denota distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos en cualquier esfera. Es importante resaltar que en el artículo 5 es firme en regular que todos los estados parte de esta convención deberán de tomar las medidas apropiadas para que se modifiquen los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para alcanzar la eliminación de prácticas
consuetudinarias basadas en ideas de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, sin que pueda pasar inadvertida la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Belém do Pará, único tratado internacional que reconoce que la violencia en contra de las mujeres es una violación a los derechos humanos e incluye a la violencia física, sexual y psicológica, además de advertir que la violencia contra la mujer es la manifestación de relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres e implica una acción o conducta basada en el género que causa muerte, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, en los ámbitos público y privado. Entonces, si internacionalmente existen instrumentos que tutelan los derechos humanos de la mujer a la salud, a la integridad, a la libertad sexual, a la igualdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace falta para que en el mundo no se continúe con el ejercicio de estas prácticas que violentan de forma brutal a niñas y adolescentes y les causan un daño psicológico, a mi juicio, irreparable ya en su vida adulta? ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que todos conocemos como UNICEF, que en la actualidad, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, están dirigiendo un programa mundial considerado el más importante para la erradicación de la mutilación genital femenina, en el cual incluso se promueven leyes y políticas de tolerancia cero, al tiempo que colaboran con trabajadores de la salud para eliminar esta práctica y prestar asistencia a las mujeres y a las niñas que han sido sometidas a la mutilación. ¿Por qué, a pesar de esto, hoy en día hablamos de 200 millones de mujeres que han sido víctimas de ablación? Quiero resaltar que en gran medida quienes han trabajado para rescatar a niñas y adolescentes de la mutilación son organizaciones o fundaciones privadas que han sido fundadas por mujeres que en su infancia fueron víctimas de mutilación y lo que pretenden es evitar el sufrimiento y el daño físico que les tocó vivir en carne propia. Mujeres que crean albergues para recibir a niñas y adolescentes que huyen de sus hogares para evitar ser mutiladas. Huir de quienes les deberían de dar la mayor protección: sus padres, sus abuelos. Las mujeres disponen de su libertad, tienen el derecho a mantener su cuerpo intacto y la posibilidad de que, llegado el momento, puedan disfrutar plenamente de su sexualidad. Las niñas, las adolescentes y las mujeres somos seres humanos y nadie, en absoluto, nadie puede disponer en cualquier etapa de nuestra vida de nuestro cuerpo y de nuestra psique. Sin embargo, sociedades a través de costumbres violentan los cuerpos de niñas y adolescentes para la satisfacción de creencias basadas en ideas machistas, como lo es preservar a la mujer virgen hasta el matrimonio, pero aún más con la intención de garantizar el placer sexual masculino a costa de la satisfacción sexual de la mujer. Las mujeres, para poder recuperar un poco de los que les fue arrebatado, deben ser sometidas a procesos terapéuticos después de recibir una cirugía de reconstrucción. ¿Por qué generar tanto sufrimiento y tanto dolor a niñas y adolescentes, a mujeres que tienen el derecho a no ser discriminadas por su condición?
que tienen el derecho a disfrutar de su cuerpo, de su sexualidad. ¿Por qué preservar la llamada virginidad cuando tienen el derecho a decidir de manera informada cuándo iniciar una vida sexual activa? Nos corresponde nuestro cuerpo y la decisión de disponer de él es únicamente de quien lo habita. Paremos el sufrimiento, aprendamos a hablar de sexo, a informar a nuestras hijas, que esa sea una voz que replique. Démosles la seguridad que necesitan para vivir una vida plena. Seas hombre o seas mujer, participa. Pongamos un alto a la violencia. Detengamos la mutilación genital femenina. Es tarea de todos. Muchas gracias.